En primer lugar, tenemos que decir que LIG es una sigla que se usa para designar a la literatura infantil y juvenil. Este es un campo de estudio teórico y crítico bastante joven. Ha sabido producir gran cantidad de conocimiento respecto de los textos literarios escritos para niños, niñas y jóvenes. Es importante destacar el rigor científico de esta disciplina, ya que se trata de un verdadero discurso literario. ¿Cuál es la importancia de la literatura infantil y juvenil en la formación de lectores? En primer lugar, tenemos que puntualizar que la lectura es un derecho y es una condición necesaria para el acceso a un universo de propuestas culturales. Por otra parte, la formación de lectores tiene que ver con el trabajo desde diversos tipos textuales, de los cuales el más privilegiado es el literario. ¿Por qué? Porque genera un amplio grado de exigencia con respecto al lector. Es decir, es un texto exigente con el lector, un texto que apuesta a tener un lector crítico con sus competencias, con saberes, una historia personal y una historia de lecturas. La literatura abre caminos. ¿Por qué? Porque nos permite acceder a otros mundos posibles que están en la ficción y que pueden conmover profundamente al lector cuando descubre el valor del texto literario. ¿Qué ha pasado en los últimos años? La promoción de la lectura se ha convertido en un trabajo anexado a la tarea docente. Los docentes siempre se preocuparon de que sus alumnos y alumnas leyeran, pero no siempre tuvieron una mirada teórica y crítica sobre lo que es la literatura. Y es por ello que nuestro plan de estudio, al incorporar este espacio curricular llamado Literatura y Formación de Lectores, lo hace con la finalidad de otorgarles las herramientas necesarias para la formación integral del docente, ¿sí? Primero como lector, lectora, y después porque el docente, la docente, será quien se dedique a ser mediador, mediadora entre sus alumnos, alumnas y el texto. El territorio de la LIG muchas veces ha sido disputado por la mirada de la didáctica, de la pedagogía, de la psicología evolutiva, y esto ha marginado a la disciplina de la literatura a un lugar desde el que no puede construir su propio saber. La literatura infantil y juvenil es un objeto de conocimiento que elaboró su propio marco teórico, es decir, que la teoría literaria es la que debe sustentar la práctica del docente, no la psicología, no la didáctica, no la pedagogía, sino la literatura misma. Cada época tiene su propia concepción de infancia, de juventud, y la literatura que escribe para estos niños y jóvenes se hace en función de esta misma concepción que se tiene. Esto mismo ocurre a la hora de seleccionar. Cada mediador docente, educador o promotor de la lectura tiene también su propia concepción de niñez y de infancia. Esto hace que muchas veces el seleccionador o la seleccionadora elija no tanto aquello que lo conmueve literariamente, sino lo que cree que debe leer un chico. Es importante que veamos cuáles son las dos concepciones que actualmente conviven y a partir de las cuales se eligen los textos. En primer lugar, la más clásica es la de ver al niño o a la niña como un ser débil y en formación. Idealizar a la niñez como un espacio de inocencia, un mundo ideal, un reino maravilloso, todavía no es considerado una persona, un sujeto, sino que es alguien que se está formando en los valores vigentes de cada sociedad. Es un objeto manipulable por los adultos y adultas y es alguien de quien interesa mucho más su inmadurez que es su potencialidad. ¿Qué literatura nos va a dar este tipo de textos? Eligen un tipo de texto que los autores y las autoras hoy en día llaman la literatura de corral. ¿Qué es un corral? Un corral es donde guardamos algo o alguien para que no se nos escape, para que no se nos pierda, para que sea protegido. Es una literatura pobre, vacía, llena de moralejas, con un discurso plano, chato, hecho de lugares comunes, de diminutivos, con un lenguaje pueril, es decir, un lenguaje muy simple, carente de metáforas, con oraciones lineales y argumentos simples. Es la autora Graciela Montes la que utiliza en sus textos el término literatura de corral, porque su función más clara no es solo enseñar, sino también proteger. Bueno, esta literatura tiene estos preceptos. El lenguaje es claro y sencillo, es decir, no hay metáforas, no hay connotación,
no hay ficción. En segundo lugar, el vocabulario debe adaptarse a la edad del destinatario, es decir, nosotros no podemos utilizar palabras que los niños y las niñas aún no saben. Por eso las oraciones y el texto deben ser breves, porque se tiene miedo de que el niño no las entienda. Se escriben historias previsibles, lineales, resueltas con la fórmula de buenos y malos y con el reparto de premios y castigos, sin olvidar que siempre hay una enseñanza, un desenlace aleccionador. El discurso se distancia de cualquier aspiración estética, es claro, sencillo y transparente. La poesía o pseudo-poesía abunda en diminutivos, comparaciones obvias, onomatopeyas rebuscadas, rimas previsibles y redundantes. Vamos a un ejemplo que posteriormente ustedes van a poder leer, titulado El hombrecillo de papel. Fue escrito por Fernando Alonso, un autor español. Cuando ustedes lo lean van a notar que tiene un lenguaje totalmente denotativo. No hay connotación, no hay metáforas, no hay juegos con el lenguaje. ¿Cuál es la concepción de niñez que sustenta ese texto? Los niños y las niñas son moldeables. Se asustan con las noticias, son seres débiles, no se les puede hablar de la realidad. Ellos tienen que vivir en su mundo de ilusión y fantasía. Y este cuento lo que intenta es transmitir ciertos valores desde una cierta ideología, y claramente ustedes van a ver la concepción de niño es de un niño único, es decir, hay un solo tipo de niño, no hay variedad, no existe la diversidad cultural, todos tienen las mismas características.